Ahora, vamos a factorar y resolver ecuaciones cuadráticas en la forma x cuadrado más bx más c es igual a 0. Así que lo principal a reconocer aquí es nuestro coeficiente líder va a ser 1. Entonces, para x cuadrado más 9x más 18 igual 0, si este cuadrático hace factor, factorará en dos factores binomiales. Los términos en la primera posición de los factores binomiales serán los factores de x cuadrados que serán x y x. Entonces los términos para las segundas posiciones deben ser los factores de c que agregan a b, o en este caso los factores de positivo 18 que agregan al positivo 9. Listemos todos los factores de positivo 18. Tenemos 1 por 18, 2 por 9, 3 por 6. Ahora, aviso que también podemos tener dos factores negativos, pero desde que sabemos que queremos los factores que tienen la suma del positivo 9, no listaremos los factores negativos. Los dos factores que necesitamos son positivos 3 y positivos 6. Como el producto de estos dos números es igual al positivo 18, y 3 más 6 es igual al positivo 9. El coeficiente de nuestro término medio, así que esto significa que uno de los factores binomiales será x más 3, y el otro factor será x más 6. Porque estos dos factores son positivos, tenemos más aquí y más aquí, y ahora que lo tenemos en forma factorizada, porque el producto de estos dos factores es igual a 0. Que significa que el primer factor de x más 3 debe ser igual a 0, el segundo factor de x más 6 debe ser igual a 0. Ahora para encontrar nuestras soluciones, solucionaremos estas dos ecuaciones para x para deshacer más 3, restaremos 3 hexanewtones a ambos lados. Esto debe ser 0, así tenemos x igual negativo 3. Y para resolver x más 6 es igual a 0, restaríamos 6 hexanewtones a ambos lados. Tanto tenemos x igual negativo 6. Así que nuestras dos soluciones son x igual negativo 3 o x igual negativo 6. Siguiente, tenemos x cuadrado más 24 igual 11x. Así que si queremos intentar resolver esto factorando, el primer paso es configurar esta ecuación igual a 0. Para hacer esto, necesitamos restar 11x en ambos lados de la ecuación. Aquí no hay términos similares, tenemos x cuadrados, 11x más 24 igual 11x, 11x es igual a 0. Y ahora, otra vez si esto factorará en dos factores binomiales. Los términos en la primera posición de los factores binomiales deben ser de los factores de x cuadrados. Eso sería x y x. Y los términos en las segundas posiciones deben provenir de los factores del positivo 24 que se suman al negativo 11. Así que queremos dos números que se multipliquen, y nos dan positivo 24 pero añadidos al negativo 11. Y como el producto debe ser positivo y la suma debe ser negativa, debemos usar dos factores negativos para el positivo 24. Así que podemos tener negativo 1x negativo 24, negativo 2x negativo 12, negativo 3x negativo 8, y negativo 4x negativo 6. Queremos que los dos factores tengan una suma de negativo 11, lo que significa que necesitaremos utilizar los factores de negativo 3 y negativo 8, porque negativo 3 más negativo 8 igual a negativo 11. Así que uno de nuestros factores binomiales será x, 3 y el otro factor será x, 8. Aviso tenemos menos 3 y menos 8 porque nuestros factores fueron negativos 3 y negativos 8. Y ahora que está en forma factorizada y tenemos un producto igual a 0, el primer factor de x, 3 debe ser igual a 0, el segundo factor de x, 8 debe ser igual a 0. Ahora para encontrar nuestras soluciones, solucionaremos estas ecuaciones para x para deshacer menos 3, agregaremos 3 a ambos lados. Esto nos daría x igual positivo 3, o aquí para deshacer menos 8, agregaremos 8 a ambos lados, tanto tenemos x igual positivo 8. Aquí están las dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.